Castaño. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Analista... Tengo que reconocer sí. que estoy en el plató, pero me siento un poco... Distinto, más nervioso, ¿no? Bueno. No sé si nervioso, digamos distinto. Bueno, Sergio Castaño es analista político internacional, es profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades, controla y sabe mucho de esto que está pasando. De hecho, colabora con una televisión rusa, aunque no sé si vas a seguir haciéndolo, me decías antes, Creo que no, creo que no. ¿Qué ha pasado? Pues se habla mucho de la desinformación, de las fake news, y precisamente estos canales de televisión rusos, RT en concreto, pero luego también está Sputnik, lo que se hace es una manipulación de la información y, por tanto, cuando uno trata de dar una visión objetiva de cualquier conflicto, en el momento en el que la información que se está transmitiendo no encaja con lo que quiere la cadena, automáticamente cortan la entrevista, y eso es lo que me sucedió a mí el otro día. Y a mí lo que me gusta es dar una visión objetiva de los conflictos. Igual que cuando vengo aquí, pues analizamos a los diferentes partidos y si uno lo hace bien, pues digo que lo ha hecho bien y el otro lo hace mal, pues lo critico también. Me gusta cuando, sobre todo, en los aspectos en los que trabajo día a día, puedo dar mi opinión, dar una opinión completa. Y en este caso, lo que sí que se mantuvo y luego se ha reproducido en redes es la parte en la que yo hablo de la situación de Ucrania, de la división social que hay en Ucrania, pero cuando me preguntan a quién le interesa la guerra, pensando que yo voy a decir que le interesa la guerra a Estados Unidos o que le interesa a la Unión Europea, digo, no, a quien le interesa la guerra realmente es a Rusia. Y automáticamente dicen muchas gracias por tus palabras y me cortan. Bueno, esto aquí en Castilla y León no va a pasar. No, no, ya lo sé. Ni te vamos a tapar la boca, ni nos vamos a ir ni se va a cortar la emisión. Bueno, estamos ante una invasión intencionada a sangre fría en la que se busca el sometimiento absoluto de Ucrania a Rusia. ¿El objetivo final de Putin es la refundación de la antigua Unión Soviética? ¿Tienen que tener miedo los países limítrofes por esta expansión que ambiciona Rusia? Es que esto lo ambiciona Putin desde que fue presidente, incluso cuando fue primer ministro. Han sido situaciones tensas en Georgia. Hace unas semanas, las primeras semanas del año, estábamos hablando de Kazajistán, que hubo también movimientos sociales en los que Rusia estuvo involucrada. Hablamos de Bielorrusia, que en cuanto hay cualquier situación tensa, ahí aparece el ejército ruso. Y lo de Ucrania viene de lejos. Ucrania, cuando empieza a negociar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, es cuando surge toda la crisis. Putin empieza a influir en el presidente de aquel momento para que no firme el acuerdo con la Unión Europea, y ahí se va desatando todo. A partir de ahí se inicia la crisis en Ucrania. La revolución que hemos considerado aquí en Occidente como una liberación de Ucrania, que el otro día en Rusia, en la televisión, me decían el sangriento golpe de Estado en Ucrania. Y ahí podemos ver cómo es la diferencia de la información. Yo el otro día, viendo ese informativo, me daba la sensación de que estaba en un conflicto totalmente diferente. Pero vimos lo que sucedió en el 2014, la invasión de Crimea. ¿Cuál fue la reacción? Mucha gente pensaba que habría una reacción de la OTAN, que habría una reacción de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene ni capacidad ni ningún tipo de interés en entrar en un conflicto. Estados Unidos sí que le interesa conseguir extender el territorio de influencia de la OTAN, incorporar a Georgia, incorporar a Ucrania, pero tampoco le interesa hoy en día entrar en un conflicto bélico. De esto es consciente Putin. Hizo la prueba en Crimea. Han pasado 8 años. Claro, la realidad de Ucrania es la que es. Aquí lo que se nos muestra es a la población que se siente ucraniana, cómo defiende sus intereses, cómo defiende Ucrania como un país soberano. Perdón que te interrumpa, Sergio, porque es interesante eso que hablas de los medios de comunicación. No es lo mismo lo que están publicando los medios rusos que lo que publica la prensa en Occidente. Claro. Los rusos, ahora mismo, ¿cómo se sienten? ¿Asombrados, sorprendidos? Hablamos de países amigos, ¿no? Claro. Hermanos. En Ucrania la realidad es que hay un porcentaje de la población que es prorrusa, que se sienten rusos, que hablan ruso, y hay otro porcentaje, también muy importante de la población, que se sienten ucranianos. Claro, todo esto viene desde el Imperio Ruso, la época de la Unión Soviética, donde se intentó eliminar por completo la cultura ucraniana, el idioma ucraniano. Cuando Ucrania se independiza después de la desmembración de la Unión Soviética, se va recuperando sus raíces, pero hay mucha población que no se identifica con Ucrania, se identifica con Rusia. Y aunque tienen nacionalidad ucraniana, ellos se sienten rusos. ¿Cuál es el conflicto que está sucediendo exactamente en el Donbass? Que esa población que se siente rusa está condenando que desde Kiev se están lanzando ataques y que se sienten indefensos. ¿Cuál es la postura que tiene Rusia? Tenemos que defender a nuestros compatriotas, a los ciudadanos de nacionalidad ucraniana, pero de tradición, de cultura rusa, y así es como se argumenta que se esté atacando a Ucrania. ¿Y quién puede frenar a Putin? ¿O cómo se puede frenar a Putin en estos momentos? Pues ahora mismo
yo creo que nadie va a frenar a Putin, como no se le frenó en 2014 y tampoco se le va a frenar ahora. Las sanciones no sirven para nada. Las sanciones, además, la decisión que ha tomado Alemania de no continuar con el gasoducto, el Nord Stream 2, que va a permitir que el gas llegue directamente a Alemania sin pasar por Ucrania, a quien va a afectar realmente es Alemania. O sea, ¿tú prevés que las sanciones masivas económicas que ahora mismo se están dilucidando en el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, van a tener también su implicación y su coste para el resto de países de la Unión Europea, ¿no? El precio del gas va a subir. Es que Europa depende del gas ruso, el gas ruso que pasa por Ucrania. Y además, Rusia en estos últimos meses, pero en concreto estas últimas semanas, durante los Juegos Olímpicos de Pekín, los Juegos Olímpicos de invierno, han estado llegando a acuerdos con negociaciones con China para vender ese gas que no le va a comprar la Unión Europea. Por tanto, las sanciones, por muy duras que diga la Unión Europea que van a ser, por muy duras que diga Joe Biden que van a ser, van a impactar de forma directa en nuestros bolsillos. Y lo estamos viendo, lo que comentábamos antes, sube la gasolina, suben todos los hidrocarburos y esa va a ser la principal consecuencia, que, vale, no, Rusia no va a vender el gas a la Unión Europea, va a buscar otras alternativas y el gas lo vamos a tener que comprar licuado, va a llegar de otra forma. Quizá en España no afecte tanto el suministro, pero sí el precio, porque aunque el gas para España llegue desde Argelia, el precio va a ir incrementándose y ya estamos pagando la gasolina a un precio desorbitado. Hablaba hoy César Pombián, presidente de Iberaval, el tema de la importación del cereal, que también nos va a afectar sobre todo a comunidades como Castilla y León. Es la importación del cereal, es la exportación de las frutas, que ya sucedió en 2014, todas las frutas de la huerta murciana, de Almería, que tenían como destino los países del norte de Europa y en concreto muchas de ellas iban hasta Rusia, se quedaron sin clientes, que luego con el tiempo se puede reconvertir y al final las sanciones pues se van rebajando, pero es muy difícil parar a Putin, que era la pregunta que me hacías, porque la OTAN, el interés que tiene es ampliar sus fronteras, pero no entrar en un conflicto directo con Rusia. Estados Unidos se acaba de retirar de Afganistán, Estados Unidos no va a entrar en un conflicto. Y la Unión Europea es que ni siquiera tiene un organismo supranacional para poder tomar una decisión. Las decisiones en materia de defensa se toman en el ámbito intergubernamental. Tiene que ser una decisión de todos los gobiernos y realmente a España le interesa entrar en un conflicto con Ucrania. ¿Qué intereses tiene España en Ucrania? España, lo que sucede ahora es que Pedro Sánchez se tiene que plegar a lo que decida la OTAN. Y si la OTAN decide que hay que proteger a Ucrania, que hay que suministrar, el otro día decían que no es armamento lo que está llegando a Ucrania, que son chalecos y que es material de defensa, da lo mismo. Pedro Sánchez no puede ir en contra de lo que diga la OTAN, pero realmente a España no le interesa para nada entrar en este tipo de conflictos, como no le interesa a ningún país europeo. Y aquí está la gran contradicción de Europa, que Europa se basa en una estructura económica y nunca ha interesado avanzar en otros aspectos y en concreto en los aspectos de seguridad. ¿Habría que replantearse la seguridad en Europa, más allá de que parece que no existe? Probablemente sí. Crear algún mecanismo que facilite que en este tipo de situaciones, porque hemos visto, igual hace 8 años surge el conflicto de Crimea, pero también la guerra de Siria, que es cuando Rusia decide recuperar ese papel hegemónico que había tenido en el pasado, que se pierde durante los años de Boris Yeltsin. A Boris Yeltsin le veíamos casi como un personaje de ficción, no de ficción, pero no tenía mucha credibilidad. Pero cuando llega Putin empieza a replantear la posibilidad de que Rusia recupere un peso importante en el concierto internacional, y es precisamente con el conflicto de Crimea y con la guerra de Siria donde Rusia empieza a medir. Y en Siria siempre tendemos, sobre todo, y volvemos a los medios de comunicación, a buscar en las guerras buenos y malos. Cuando se inicia el conflicto de Siria, el malo era Bashar al-Assad, presidente de Siria, y los buenos eran los grupos opositores. Pasa el tiempo y nos damos cuenta de que los grupos opositores no eran tan buenos. Rusia empieza a apoyar a Bashar al-Assad. ¿Qué hacen los países europeos? ¿Qué hace Estados Unidos? Centrarse en la lucha contra el Estado Islámico y no intervenir para nada contra Bashar al-Assad. Ahí Putin va midiendo sus fuerzas. Al final, ¿quién es el presidente de Siria ahora mismo? Después de 11 años de guerra, Bashar al-Assad. Y esto va dando fuerzas a Putin. Ahora tenemos la situación de Ucrania, pero probablemente, si en Ucrania le salen bien las cosas, si ahora recupera el Donbass y continúa hasta Kiev y nadie le dice nada, pues el siguiente objetivo... Todo como demasiado rápido, ¿no? No, pero es que es muy rápido porque nadie le frena. Es que Ucrania no tiene capacidad para frenar ahora mismo al ejército ruso.
Están... ¿Crees que esa entrada en Kiev finalmente lo que quiere buscar es entrar en el gobierno, conseguir un gobierno, cambiar la constitución de Ucrania si hiciera falta, hacerse totalmente con el país? Hasta el año 2012, Ucrania estaba muy vinculada con Rusia. Es a partir del 2012 cuando entran presidentes proeuropeos. En cualquier caso, la crisis política de Ucrania ha continuado durante todos estos años y ahora mismo el presidente de Ucrania, sin tratar de desmerecer sus méritos, pero es un presidente que es un actor. Es un actor que hizo una película en la que su papel era ser presidente y parece que convenció a la gente y la gente le ha votado. Pero ¿qué credibilidad puede tener en la comunidad internacional el presidente que ahora mismo está escondido? De esto es consciente Putin y sabe que no va a ser muy difícil poder llegar hasta Kiev. Otra cosa es que quiera en este momento llegar hasta Kiev porque probablemente el impacto internacional que ya va a tener el reconocimiento de las dos repúblicas de Lugansk y Donetsk y la situación internacional que va a crear probablemente espere un tiempo. Pero sí, el objetivo lo puede mantener y es factible. Es muy factible que sí. El primer paso lo ha dado, que era en el siglo XXI, después de tantas décadas de paz en Europa, empezaron a crear algo impensable a estas alturas de la historia, el que pueda haber un conflicto bélico en Europa. Si ya ha sido capaz de dar ese primer paso y nadie va a parar los tanques rusos, es muy probable que se pueda plantear el objetivo de llegar hasta Kiev. Y Sergio, ¿qué prevés? Una guerra muy cruenta, vamos a ver imágenes realmente muy dolorosas a partir de ahora. ¿Esto puede durar mucho, poco? Yo no creo que dure mucho, es que Ucrania no tiene capacidad. Estaban hoy hablando del número de militares que tiene Rusia desplegados en la frontera, ya en las zonas de conflicto, y el ejército ucraniano no tiene capacidad. Estamos viendo cómo se han estado entrenando con armas de madera. Bueno, ni siquiera armas, con simuladores de madera. La gente va a salir a la calle y dicen, vamos a defendernos, pero que se van a defender con palos, con piedras, contra tanques. No va a haber guerra realmente, porque Ucrania no es miembro de la OTAN y eso no implica al resto de Estados miembros de la OTAN. A pesar de que se quiera proteger a Ucrania, aunque se le quiera tratar como un socio, pero ni es miembro de la Unión Europea, ni es miembro de la OTAN, y a los países de la Unión Europea y a los Estados miembros de la OTAN, al final no les interesa este tipo de Sí, hoy había en conflicto. Twitter muchos comentarios de muchos ucranianos que decían que las sanciones de poco valían, ¿no? Que había que actuar de otra forma. Estamos también poniendo mucho los ojos estas últimas horas en China. Yo no sé qué interpretación haces de que China eluda hablar de invasión al ataque de Rusia con Ucrania. China sigue poco a poco. Y es que los chinos no hacen planes a 2, 3 años. Los chinos hacen planes a 20, 40, 50 años. Y China está viendo cómo todo evoluciona hacia consolidar la hegemonía que ya han conseguido. Hablábamos hace 10 años de China como país emergente y hoy hablamos de China como la gran potencia. Y China sigue con sus inversiones en África, sigue con sus inversiones en Latinoamérica. En la crisis que hemos tenido durante el gobierno de Donald Trump, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los aranceles que se impusieron a la Unión Europea, aranceles mutuos después del conflicto de Airbus, todo está favoreciendo a China, porque la Unión Europea ahora mismo ni se vincula tanto con Estados Unidos, ni quiere dejar de lado a China. Y China sigue avanzando. ¿Qué va a hacer China en este conflicto? Ha llegado a esos acuerdos, a esas negociaciones con Rusia, apoyará a Rusia, pero siempre desde la distancia, nunca se va a implicar en el conflicto y seguirá con sus intereses económicos, seguirá con la ruta de la seda, que lleva trazando ya desde hace tiempo. Por ejemplo, en la cuestión de Afganistán, China también se ha mantenido en un segundo plano, pero a China lo que le interesa son los recursos naturales que hay en Afganistán, la ruta de la seda y seguir su camino. Y esa ruta de la seda que no pretende solo llegar hasta Europa, sino que pretende llegar hasta América y, por otro lado, otra ruta de la seda por África. De forma que de aquí a 20 años, sin darnos cuenta, mientras los europeos y los estadounidenses estamos inmersos en estos conflictos, China seguirá avanzando hasta consolidarse como la gran potencia mundial. Bendito comunismo para algunos, ¿no? Es que no es comunismo en el ámbito político, pero es una economía de mercado. Eso desde el año 78 lo tuvieron muy claro. Por eso la Unión Soviética cae, se desmiembra por completo, no solo la Unión Soviética, sino todo el bloque del Este, y China, a partir del año 78, empieza a integrarse en la economía de mercado, pero manteniendo un sistema político comunista. Hay 3 compañeros, tú sueles estar en esa mesa, sabes cómo funciona este programa, que también te van a hacer alguna pregunta. Paco.
al margen, digamos, de lo que va a suceder, esto que dices que la guerra va a ser corta, ¿no? Porque la diferencia, el desequilibrio entre las dos potencias, por llamar potencia a Ucrania, es tan grande, ¿no? Va a generar, en cualquier caso, una evacuación, como estamos viendo, de miles y miles, de cientos de miles, hablan de personas, ¿no? Que eso va a provocar también una alteración de los equilibrios en Europa, ¿no? Porque ¿a dónde van a ir, ¿no? ¿Están pendientes ahora los países europeos de proteger los derechos humanitarios de toda esa gente que está en esa circunstancia absolutamente tremenda, ¿no? No, porque realmente la guerra nos ha cogido por sorpresa. Había amenaza, pero realmente yo creo que las amenazas se pensaba que se podían resolver mediante la vía diplomática, y Europa sabemos que no tiene capacidad para absorber la llegada de refugiados, la llegada de un porcentaje elevado de población. Lo vimos con la guerra de Siria, cómo se desbordó Alemania, cómo se desbordaron otros países, y en el caso de Ucrania va a suceder lo mismo. Y además en Ucrania es mucho más sencillo porque son frontera de varios países, varios estados miembros de la Unión Europea, y en el momento que empiecen a huir, el colapso en diferentes países, especialmente en Polonia, pues va a ser considerable. No está Europa ahora mismo preparada para absorber a la población ucraniana, pero tampoco está capacitada para llegar a una solución diplomática. Pero en cualquier caso, como decíamos antes, yo creo que el conflicto no se va a alargar mucho y que Rusia pues terminará dominando gran parte de... Este juego que ha tenido Putin del ratón y el gato, ¿no? Que ha estado como jugando con los países europeos, no hacía presuponer que se iba a producir este tipo de final, ¿no? Sí que se estaba advirtiendo. Iba a ser el miércoles pasado, pero claro, el miércoles no fue. Hemos estado esperando, pero en cualquier caso ningún país ha previsto lo que pueda suceder a partir de ahora si la guerra continúa, porque lo que también puede pasar es que una vez que se han reconocido las dos repúblicas y que Rusia controle y termine anexionando, como hizo con Crimea, esos territorios, que la guerra se pare ahí, haya un paréntesis y mida sus fuerzas Rusia para ver si continúa hasta Kiev. Yo creo que ahora mismo no van a avanzar hasta Kiev, pero que lo van a mantener ahí como un objetivo. Susana. ¿Qué futuro nos espera a los europeos con una China que va avanzando poco a poco, un Putin que no frena a nadie y con unos líderes internacionales europeos que se conforman ante una situación como esta a mandar su solidaridad y hacer bloqueos económicos a una potencia que cuenta con el apoyo de la principal potencia mundial? Es una gran incógnita. ¿Qué nos espera a los europeos? Los europeos, que era la región o el continente con la mayor capacidad hasta la Segunda Guerra Mundial, y que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también muchos países recuperaron ese prestigio, se consolidaron, estamos viendo cómo nos van superando. Nos superó Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el país hegemónico y desde los años 90 el único país hegemónico. Los países europeos siempre han ido a la zaga de Estados Unidos, pero es que ahora Europa no es capaz de competir ni con Estados Unidos ni con China. Por ejemplo, si analizamos el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿cuántas compañías como Amazon, como Google son europeas, de las grandes compañías tecnológicas? Muy pocas. De las 20 grandes compañías tecnológicas, muy pocas son europeas. Europa se va a terminar convirtiendo pues, en un destino turístico, en un paraíso para el retiro de diferentes personas, en un objetivo para vivir bien, porque se vive bien en Europa, pero no va a recuperar esa hegemonía que tuvo hace años, porque, como decíamos, China juega con ventaja. Aquí, en el momento que hay una crisis, no se resuelve de forma rápida. En China no hay movimientos sociales, en China lo vimos con Tiananmen, en cuanto se revuelve la gente, salen los tanques a la calle y ahí nadie cuestiona nada. Aquí estamos con enfrentamientos permanentes, que no quiero decir que sea mejor el sistema político chino que el europeo, lógicamente yo prefiero el sistema democrático europeo, las libertades europeas, pero a la hora de competir, en China nadie cuestiona nada y el gobierno va trazando ese plan del que hablábamos antes, a 20, 30, 40 años y va consiguiendo sus objetivos. Aquí, en el momento que hay cambios de gobierno, en el momento que se cambian las decisiones, pues todos los planes que se podían haber establecido van quedando en un segundo plano y es difícil competir contra un gigante como China que tiene un sistema político inalterable.
un sistema político que toma decisiones y que las mantiene. Y por su parte, Estados Unidos, pues aunque pueda estar ahora compitiendo con China y ante una situación en la que puede también quedar relegado a un papel secundario, pero Estados Unidos sigue manteniendo una posición muy fuerte. Y Europa, por el contrario, pues está ahí, en una situación intermedia. Y precisamente por ese papel secundario de Estados Unidos que dices, ¿no podría interesarle a Estados Unidos entrar en guerra? Algo que a los países europeos no les interesa, pero que a lo mejor a Estados Unidos pueda sí interesarle entrar en Ucrania. Vamos a ser conscientes de cómo sería una guerra hoy en día. Si hay guerra, con potencias nucleares, desaparecemos todos. Y ese es el gran problema. Si Rusia no tuviera armamento nuclear, se entraría en guerra y veríamos cómo evolucionaba. Pero Rusia no es Siria, Rusia no es Irak o Rusia no es Afganistán. Rusia tiene armamento nuclear y eso supondría la desaparición del mundo. Y no creo que nadie con dos dedos de frente quiera eso. Javier. Yo obviamente de Ucrania sé muy poquito, he aprendido hoy mucho escuchándole, pero hay una cosa que a mí me ha dado siempre vueltas. Vamos a ver. Todo el mundo da por hecho que Putin lo que pretende es recuperar aquella antigua Unión Soviética y por eso progresivamente está en un movimiento expansivo, pues no sé, como si fuera uno de los zares antaño o uno de los líderes de la Unión Soviética. Pero yo que están mirando unos datos económicos, es que Ucrania es muy importante desde el punto de vista económico. Son 41 millones de habitantes y pico, 600.000 kilómetros cuadrados, pero está entre los primeros productores de mineral de uranio, de manganeso, de titanio, de mercurio, de hierro, de carbón, y desde el punto de vista agroalimentario es el primer productor y exportador de girasol y de aceite de girasol, de trigo, de cebada, de maíz, hasta el punto de que llega a decirse que primero es el país con mayor superficie cultivable de toda Europa, que eso parece que la gente no se da cuenta de ello, y que además la producción agraria de Ucrania podría alimentar simplemente ella 600 millones de personas permanentemente. Entonces, ¿no habrá también un interés económico importante? Porque has hecho referencia a China, que está entrando en África buscando reservas minerales naturales. ¿Ucrania no va a ser algo más que simplemente político, sino también económico? No, si la primera aproximación de la Unión Europea a Ucrania fue económica. La Unión Europea, con la política de vecindad, va firmando acuerdos con todos los países, acuerdos bilaterales con todos los países vecinos, antiguas repúblicas soviéticas, antiguos países del este, que no son parte de la Unión Europea, y los países del norte de África también, todos los países del sur del Mediterráneo, y ese acuerdo con Ucrania era muy importante para la Unión Europea, porque son acuerdos de asociación preferente que pueden terminar en una integración de Ucrania en la Unión Europea. Cuando Putin observa que se va a firmar ese acuerdo de asociación y que Ucrania puede terminar siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, es cuando comienza a actuar. Claro, los rusos no terminan de reconocer la soberanía ni de Ucrania ni de ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas, que consideran todavía como parte de su territorio. Ya costó aceptar que los antiguos países vinculados con el bloque del este, con el bloque comunista, se integraran en la Unión Europea y se integraran en la OTAN. Lo que no consienten es que los antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética entren en la OTAN y se vinculen con la Unión Europea. Lógicamente, más allá de la política, los intereses económicos existen. Intereses económicos para Rusia, que esto mismo que comentabas, lo tiene muy presente Putin para tratar de controlar todos esos territorios, pero también lo tiene presente la Unión Europea, que, como decíamos, su voluntad siempre es económica. De ahí a que la Unión Europea vaya a repeler los ataques de Putin, pues quizá no es tan importante, que sea importante desde el punto de vista económico, pero no es tan importante como para que Europa pueda soportar las consecuencias de una guerra. Hablamos de Ucrania, el segundo país más extenso de Europa. Sí, sí. Ahora que todos le colocamos en el mapa nos damos cuenta del gran tamaño, ¿no? Sí. Pues Sergio, gracias por darnos tantas claves que nos has dado esta noche. Creo que las próximas semanas te voy a poner ahí bastantes veces porque bueno, necesitamos mucho de tu ayuda. Muy bien, ya sabes que yo vengo encantado. Pues muchas gracias.